Gracias, Antonio. Yo, como no soy académica, puedo ser imprudente con lo que me sugiere tu presentación. Y no sé si está bien formulado así, ya me lo dirás, pero sí que veo que la información, o sea, la variable información, o la administración de la información, en este caso en la universidad, pero probablemente también en la educación obligatoria, tiene efectos en el rendimiento y en el progreso de los estudiantes. A mí me parece que es donde habéis encontrado la evidencia más importante. Esto significa, y ahí no puedo estar de acuerdo con Ismael cuando sugiere no contarles, si te he entendido bien, a los que van mal cómo están en relación con su clase, porque ese bois que tan gráficamente nos has... bois, pues lo pagamos todos los españoles. Quiero decir que en términos de eficiencia, más a mi favor, habría que decirle que un bois como ese, mira dónde estoy, pues no se debería tolerar. Y ya hablaríamos de lo que tú también has mencionado, en términos de política interna de la universidad, en lo que afectaría a los rectores y, desde luego, en la eficiencia del dinero público que se invierte en la financiación de la universidad. Por tanto, me parece importante, ¿no?, que la información tratada así, en este término, de cómo está situado un estudiante en relación a su grupo, desde luego ya tiene efectos en rendimiento y progreso, y eso obligaría, desde luego, a tomar algún tipo de medida. Y otro asunto también que me ha sugerido es que uno en la vida se compara, y que compararse, que al fin y al cabo la comparación es uno de los elementos constitutivos de cualquier evaluación, tiene efectos, y que probablemente tenemos que tener miedo a saber, primero, bueno, ya todos asumimos que somos diferentes, pero a reconocer también nuestras diferencias, ¿no? Ese es otro aspecto que también me parece importante, recordar que la evaluación siempre implica una comparación. Y luego ya una pregunta probablemente de ignorante es, cuando has dicho que el tamaño de clase, no has visto efectos en general en el tamaño de clase, o sea, no ver un efecto no significa que no importe, entiendo, porque un alumno en esas clases se anonimiza, y sin embargo, en términos de satisfacción, en términos de seguimiento y de ayuda por parte del profesor, sí parece que importa el tamaño de clase. En fin, esto era un poco las tres observaciones que seguro que me tendrás que corregir en alguna de ellas. Bueno, en la última simplemente decir que yo no he dicho que no haya efecto. He dicho que no hay efecto en calificaciones y en rendimiento medido por las evaluaciones de los exámenes que hacen los profesores. Que, en fin, es un elemento tan importante que es lo único que les damos nosotros. Y lo que digo es, me hace pensar... o me da que pensar el hecho de que ellos se sientan tan bien en los grupos pequeños y piensen que, o de hecho a lo mejor es cierto incluso, que tienen más ayuda en el grupo pequeño, a pesar de que no tiene impacto directo, al menos en las calificaciones. Una cosa que sería interesante, pero que no sé, bueno, de hecho sí sé, que seguramente se podría mirar, dado que tenemos estos datos, es si se pudieran cruzar los datos de estos chicos con su rendimiento, no ya en la universidad, sino más allá de la universidad. Eso sería muy interesante, porque sabemos, por ejemplo, por los experimentos del tamaño de clase, el más famoso es el experimento STAR, de primaria y secundaria. Una de las cosas que miraban en el experimento STAR es que había cambios en el rendimiento y en el cociente intelectual de los estudiantes que duraba un par de años y luego se iba a cero. Y entonces eso, cuando inicialmente hicieron este experimento, los investigadores lo tomaron como, bueno, pues el tamaño de clase pues tiene un impacto a corto plazo, no importa, además es muy caro, no sé qué. Y luego cuando se reanaliza estas cosas que hacen los americanos bien, y es, oye, recojo estos datos de estos chicos y los cruzo con sus rendimientos laborales y con la agencia tributaria y con todo a lo largo de su vida, y digo, oye, estos chicos que parecía que el efecto había desaparecido en 2 años, luego cuando les veo, les sigo después 30, 40 años más tarde en la vida, de pronto han tenido muchos mejores resultados laborales, de ingresos, de no sé qué, y dice, ostras, igual está pasando aquí que nos hemos fijado. Por eso yo sería cauto al interpretar este resultado y decir, oye, a mí lo que me gustaría es tener los datos laborales de estos chicos que acaban, y de hecho ni siquiera los que acaban ahora, porque sabemos que esto lo podemos coger de hace 10 años, se hacía la asignación por clases igual en la Carlos III, y mirar qué está pasando con ellos ahora.
Porque esto a lo mejor nos llevábamos una sorpresa. A lo mejor resulta que sí, en las notas de clase no hay efecto, pero en el mercado laboral sí. Por estas cuestiones que estamos mirando de impacto en la autoconfianza, en el autodominio, en la ayuda, lo que sea, tenemos cada vez más evidencia de que estas cuestiones no cognitivas son importantes y tenemos que pensar bien los efectos de nuestras políticas, no solamente en cuestiones cognitivas medibles, sino en otras cosas que también son medibles, porque al final uno lo puede medir de esta manera. Muchas gracias por tu brillante exposición, Antonio. A mí me gustaría preguntarte, al hilo de lo último que comentabas, si crees que en España a corto plazo se podrá hacer un seguimiento con un cruce de datos académicos, laborales, con unos estudios longitudinales de ese tipo y con una información más exhaustiva. Poderse es inmediato. De hecho, en España es muchísimo más fácil que en Estados Unidos, porque aquí tenemos DNIs y el DNI lo utilizamos para todo. Entonces, una vez que uno tiene un DNI, no solamente puedes cruzar los datos con datos de renta, la agencia tributaria nos permitiría seguir la renta de los individuos todo lo que queramos. La seguridad social, sus ocupaciones, cuando han entrado, salido de los trabajos, pero es que podríamos saber qué pasa con sus situaciones médicas, que puede no ser trivial. A lo mejor un chico que tiene más autoconfianza tiene menos problemas cardiovasculares, porque sabemos que ese tipo de cosas son importantes también. Podemos saber si tienen menos incidentes con la justicia, menos multas de tráfico. O sea, la capacidad que un sistema con DNIs como el español tiene de conseguir información para estudios estadísticos es inimaginable. Y además, no solamente eso, porque alguien me dirá, no, y la ley de protección de datos. La ley de protección de datos tiene una exención explícita, creo que es el artículo 11, tiene una exención explícita para entre administraciones. Los cruces de datos no requieren el consentimiento de los individuos. Cuando se utilizan para cuestiones de gestión, obviamente cuestiones de gestión van a ser, si lo va a utilizar un ministerio, para estudios estadísticos, científicos e históricos. O sea que no me mencione la ley de protección de datos, que me enciendo, porque no es verdad. Si uno mira el artículo 11, el legislador tenía en la cabeza justamente este tipo de cosas a la hora de estudiarlo. Y por tanto, yo creo que las posibilidades son infinitas, insisto, mayores en España que en otros países, gracias a esta cosa europea continental del DNI. Y si uno mira, por ejemplo, los estudios de las universidades escandinavas, en economía y en educación y en muchos campos están entre comillas, arrasando ahora, porque allí esto lo tienen a gala y lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, si uno es un investigador de una universidad danesa, va a las autoridades y dice, quiero hacer un estudio con estas características, con este propósito, quiero que se crucen estos datos, e inmediatamente tiene acceso a estos datos con todas las protecciones de la ley. Obviamente, los datos cuando se cruzan, se anonimizan y Santas Pascuas. O sea que hay un procedimiento que se ha investigado y hay un nivel de centralización suficiente para hacerlo. O sea que poder se puede. Y yo desde aquí animaría a todos los que me escuchan a que hagan presión para que esto se pueda hacer. Yo simplemente hacerte una pregunta más que sobre el experimento. ¿Cómo se asignan los profesores a los grupos? O sea, ¿el profesor elige el grupo magistral? No. Normalmente la asignación es centralizada en los departamentos. Los distintos departamentos cambia, pero en Economía y Administración de Empresas, que son los que conozco más, hay una persona que dentro del departamento que es la encargada de la asignación y esta persona es la que decide el individuo a qué clase tiene que dar dentro de la asignatura que le corresponde. Vale, ¿y cómo control, o sea, cuál es el control que se hace por el efecto profesor en el experimento? Que capaz que lo dijiste. No, en el experimento no hace falta hacerlo porque piensa que grupos tratados de control hay como
uno y otro y son distintos. Entonces uno puede tener, y de hecho tenemos, lo has mirado, lo he puesto en algún sitio, tiene una dummy de profesor. Entonces uno extrae el efecto de profesor de ahí, pero dado que el tratamiento es aleatorizado y que el examen es estandarizado y que no hay un motivo particular para que, de hecho, el tratamiento se hace sin que lo sepan los profesores que van a la asignatura. De hecho, de facto es como si uno pusiera aleatoriamente al profesor en nuestro experimento estrictamente en un grupo tratado y de control de manera aleatoria. Eso es más preocupante para el experimento del tamaño de clase, porque ahí sí que es más fácil que pusiéramos a los profes mejores o peores o algo en los grupos pequeños. Pero ahí también, en mi experiencia como director de departamento, es la persona que hace la asignación desde el departamento no sabe cuál es el grupo que tiene más alumnos o menos alumnos. La asignación se hace a priori de saber cuántos estudiantes van a entrar en el grupo. O sea que para el tamaño de clase, al menos por mi experiencia y con seguridad en economía y con gran seguridad también en administración de empresa, no. Mañana y tarde no lo tengo tan claro, porque mañana y tarde es más posible que por motivos variados el señor mayor, que puede ser mejor o peor, pues quiera darlo por la tarde, por la mañana, quién sabe. Ahí tengo más dudas, aunque típicamente el hecho de que uno puede incluso comparar, es la ventaja de tener efectos fijos de profesor, uno puede comparar, para el reducido, porque para el magistral no sabemos la identidad del profesor, pero efecto fijo de profesor, puedes, de hecho, está identificando el efecto con el mismo profesor enseñando mañana y tarde, porque hay muchos profesores que enseñan por motivos variados mañana y tarde, y eso es bastante. Estoy relativamente confiado para al menos el grupo de profesores que enseñan también mañana y tarde, aunque, digamos, el nivel de confianza en ese caso baja un poquito. Muchas gracias, Antonio. Yo quería hacer una pregunta, no sé, muy sencilla. ¿No hay constancia de que el experimento que habéis realizado esté funcionando en otros sistemas educativos? Es decir, ¿proporcionan ese feedback? Sí, hay algunos lugares donde se hace, pero como todavía no tengo escrito el artículo, no me he puesto a buscar esa información, pero sí que hay lugares donde ha habido algo de esto. Me estaba contando Ismael esta mañana que Roland Fryer, al que espero que alguna vez podáis tener por aquí porque es un tipo extraordinario, está haciendo un experimento con estudiantes de instituto, dándoles feedback sobre cómo lo están haciendo, cómo es de importante lo que están haciendo con la probabilidad de que vayan a la universidad y intentando utilizar información para evitar que chicos particularmente de entornos donde hay mucho fracaso escolar, mucho dropout, salgan de la escuela. Que yo sepa, todavía ¿están publicados estos resultados? Tienen un documento de trabajo. Bueno, o sea, pero no lo ha publicado todavía. Ya hay alguna evidencia de esto. ¿Y hay alguna otra evidencia del impacto de feedback de información en trabajadores, no ya solamente en sistemas escolares? Información puramente sobre el rendimiento sin impacto en principio sobre salarios o condiciones de trabajo, aunque obviamente en un entorno laboral cuando te empiezan a decir oye, que estás por debajo de la media, ya la gente se imagina que puede tener consecuencias, así que no es tan claro como aquí en este caso.